la gloria, le daré la gloria, le daré alabanzas, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. De la miseria me rescató, mi vida es nueva, confío en Él. Le rechazaban, mas hoy le proclamo, diré su historia, sí lo haré. Le daré la gloria, le daré alabanzas, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanzas, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Como lo hizo, fue su poder, con un milagro me transformó. Si no le conoces, su nombre es Jesús, diré su historia, sí lo haré. Le daré la gloria, le daré alabanzas, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria, le daré la gloria, le daré alabanzas, llevaré su luz a la oscuridad, le daré la gloria. Hola iglesia, muy buenos días, feliz domingo para todos, un fuerte abrazo desde la distancia. Bienvenidos a este servicio para alabar y glorificar al Señor. Bienvenidos a todos aquellos creyentes de la iglesia, a todos los creyentes fieles, y si tenemos personas que nos están observando por primera vez o son nuevos, bienvenidos también. Vamos a arrancar primeramente dándole gracias al Señor, vamos a orar. Entonces los invito a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y le pidamos a Él. Señor Todopoderoso, Padre Santo, queremos primeramente agradecerte, Señor, por este nuevo día, nuevo despertar, por ese disfrutar en nuestras familias cada mañana, porque eres tú, Señor, quien da sustento y salud para cada uno de nosotros. Que gracias a estos medios, Señor, porque gracias a las redes podemos hacer llegar tu palabra, podemos compartir tu mensaje. Primeramente, Señor, queremos estar a paz contigo y pedirte perdón, Señor, si encuentras una mancha de pecado en nuestra vida, Señor, algo que turbe nuestro camino, seas tú, Señor, limpiándonos, seas tú, Padre Santo, perdonándonos para estar a paz en tu caminar. Queremos, Señor, pedirte por cada familia, por cada hogar, por cada persona que está observando este video, que está en su casa, Padre Santo, por cada creyente fiel o por aquella persona que necesita de ti, Señor. Pedirte por salud, por trabajo, por ese sustento diario para nuestra familia, Señor, y por aquellas personas que de uno u otro modo están pasando una dificultad, Padre Santo, seas tú dándoles sabiduría y fortaleza, Señor, para que todo esto sea para bien y salga bien. Todo esto lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Iglesia, vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir cantando. Los invito a que dispongan ese corazón, a que con energía cantemos allá donde estamos, cantemos al Padre Santo. Recuerde que Él hizo un sacrificio muy grande y envió a su Hijo para que nos liberara del pecado. Y así como Él hizo ese sacrificio, también nos pide
vivamos apartados para Él, que confiemos en sus palabras, en sus promesas y que entreguemos nuestra vida y nuestra mente a Él. Así que con ánimo, con alegría, cantemos la siguiente canción. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo y cumplir con su voluntad. Muy buen día, iglesia, un placer saludarlos una mañana más, un domingo recordando la resurrección de nuestro Señor. Y qué mejor manera de comenzar que continuando con ese hábito que hemos creado de estar leyendo la Biblia hasta que nuestro Señor venga. En esta ocasión los invito a estar leyendo Marcos 14, versículos 43 al 65. Entonces estemos ahí conectados y atentos a la lectura. Vamos a continuar con nuestra lectura semanal. En esta ocasión continuamos con Marcos 14, versículos 43, 65. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besaré, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir:
Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús les dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Bueno, y continuamos con las peticiones y con los anuncios de esta semana. Entonces comenzamos por la oración quincenal que tenemos por un pastor encargado de una obra de Colombia. En esta ocasión oramos por Sigi Miklen. Oramos por su familia y por su esposa Adriana y por sus hijos. Él actualmente está encargado de la obra de Ibagué, pero tiene un llamamiento misionero a España. Entonces estemos orando y pidiendo por él, por su salud, para que tenga provisión y para que tenga sabiduría para afrontar cada uno de esos retos que tiene. También para que estemos animando a nuestros amigos a tomar el próximo curso de los estudios básicos de la Biblia. Este estará empezando en 2 semanas. Y es por la plataforma de Zoom. Cabe resaltar que es gratis y que no es para personas que ya sean parte de una iglesia. Las inscripciones son con Diego Rojas o con la persona respectiva que ha hablado con dichas personas. Por último, no olvidemos estar orando por algunas oraciones especiales para esta semana. Dentro de esas oraciones está salud para nuestros cercanos que están afectados o con sospecha de COVID. Sabemos en realidad la situación de la pandemia, para que tengamos ahí en nuestras mentes, en nuestros corazones, y estemos orando por aquellas personas que tengan sospecha o que estén trabajando o interactuando mucho en ambientes donde la enfermedad se puede desarrollar. También estar orando por Norte de Santander y Cúcuta para Cristo, que cada norte santanderiano pueda escuchar el Evangelio de salvación. De igual manera, también oramos por fe para seguir adelante y no desfallecer en medio de las dificultades que podemos estar viviendo. Por otra parte, pedimos por sabiduría, oramos por sabiduría también, para que haya sabiduría en la toma de decisiones en cada una de las familias y también de nuestra amada iglesia, para que sepamos escoger y para que sea todo guiado por medio del Espíritu Santo. Bueno, y antes de que los niños reciban su invitación a su clase, nosotros, por otra parte, debemos disponernos a cantar. Y en esta ocasión tenemos una canción muy hermosa, la cual es el Salmo 19. Así que cantemos con todo nuestro amor, con toda nuestra inteligencia y siempre pensando en nuestro amado y Salvador Jesús. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro, más que oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que
destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseables son más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hola a todos, un cordial saludo, espero que se encuentren bien. Bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad un día más de podernos reunir para cantar al Señor, para poder orar y aún para podernos ver, algunos que estamos aquí en la pantalla. Cuánto extrañaba este momento de volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Les mando a la distancia un abrazo fraternal. Un saludo especial para aquellas personas que tal vez en este momento se encuentran con alguna dificultad en su salud. Que Dios les cuide, que Dios les guarde, les fortalezca, que sigan adelante confiando en el Señor, que pronto les sacará adelante y les restablecerá la salud, que estamos orando por cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, quiero dar muchas gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de terminar nuestro estudio del libro de Filipenses. Fueron varios meses estudiando verso a verso este libro, y gracias también le doy a Dios porque nos dio la oportunidad también de escuchar esas enseñanzas o estar escuchando esas enseñanzas del pastor Hernán Moncada en Cali. Y bueno, sé que ahí estamos también siendo muy desafiados acerca de esa batalla espiritual. Vamos a estar alternando estas enseñanzas y a terminar este estudio tan interesante y tan desafiante para nuestras vidas. Bien, recordemos que la iglesia somos las personas, no una sede, no es un local, y en este momento tenemos la oportunidad, las personas, los creyentes, la iglesia, de reunirnos en el nombre y en torno de nuestro Señor Jesucristo. No olviden también que en medio de lo que estamos viviendo, estas dificultades, esta situación tan especial, Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control y es nuestra decisión el que estemos buscándole y aprovechando todas las oportunidades y todos los medios para estar siempre cerquita del Señor, y aún como iglesia para que nos estemos siempre fortaleciendo, para que ese momento en donde Dios permita nuevamente que salgamos de nuestras casas, que salgamos del arca, así como Noé, que duró con su familia 1 año entero ahí en ese barco, que cuando sea la oportunidad de volver a salir, entonces salgamos renovados, cumpliendo y viviendo ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras tanto, entonces, que seamos esas iglesias allí en nuestras casas, bien, esas iglesias
pequeñas ahí en casa que están viviendo, cumpliendo la gran comisión. Así que bienvenidos a todos. Si nos visitas hoy por primera vez, bienvenido. Qué bueno que hayas tomado la decisión de entrar a este link y de conectarte junto con nosotros, tus amigos, que queremos compartir junto a ti la palabra de Dios. Dios ha puesto en mi corazón compartir algunas enseñanzas mientras entramos a ese nuevo libro que vamos a estudiar como iglesia. Desde ya les digo que es un libro bien interesante que nos va a servir muchísimo para esta época que estamos viviendo. Entonces, mientras tanto, pues Dios ha puesto allí en mi corazón algunas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Así que alistémonos, preparemos nuestra Biblia, preparemos nuestro cuaderno de apuntes. Si tenemos que hacer algo rápido, hagámoslo ya para que podamos estar ya sentados y listos para escuchar ese mensaje que Dios nos tiene para nosotros. Si eres un joven mayor de 12 años, qué bueno que estés aquí con nosotros, que no te pierdas estas enseñanzas en donde seguro Dios quiere desafiar también grandemente tu vida. Bueno, muy bien. De verdad que la palabra de Dios no está presa. A veces pensamos, esos tiempos donde nos podíamos reunir. Pues mira, estamos reuniéndonos aún más. Hay muchas más personas que se conectan, que escuchan nuestro servicio virtual. Hay una creyente que está en Vietnam, una creyente nuestra que está allí también escuchando la palabra de Dios. Entonces damos también gracias a Dios por eso, porque la iglesia se está moviendo aún por las mismas medios virtuales. Entonces, que sigamos ahí adelante, deseando ser siempre esa iglesia bíblica, esa iglesia ejemplar, esa iglesia modelo. Y precisamente algo de esto es lo que vamos a estar viendo en este día, en este momento. Vamos a estar hablando cómo ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Y es interesante porque Dios en el libro de Apocalipsis alaba a esa iglesia, pero la alaba de una manera especial o por una característica especial, y es porque guardan su palabra y no niegan su nombre. Dice aquí Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. Está hablando allí a la iglesia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y vamos a estar estudiando hoy esta iglesia, esas características, esas marcas que debería tener una iglesia bíblica, una iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia que Dios plantó, que Dios estableció a través de su palabra. No vamos a entrar a un pasaje, una porción de la Biblia del Antiguo Testamento que nos muestra a través de ese cuadro precioso de lo que está viviendo en ese momento el pueblo de Israel, una enseñanza práctica, devocional para nuestras vidas. Yo le pido al Señor que nos permita ser esa iglesia que valora la palabra de Dios, que la recibe de buena forma y que la aplica en su vida. No queremos ser una iglesia de shows, no queremos ser una iglesia de solo levantar el ánimo, una iglesia de entretenimiento, no. Queremos predicar la palabra de Dios y que la palabra de Dios trabaje, transforme nuestras vidas, llene esos vacíos y haga esos cambios que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. La porción que hoy vamos a estudiar está en el libro de Nehemías, pero antes de que entremos a mirar a estudiar, a leer ese versículo, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuán importante es la Biblia para tu vida? Lo que tú respondas, lo que más bien tú vivas o demuestres con la Biblia es la respuesta a esta pregunta. Tú puedes decir, no, la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con la Biblia? Eso es lo que realmente va a mostrar lo que tú piensas de ella. No tanto lo que decimos, sino lo que realmente hacemos
con la palabra de Dios. Lo que hacemos con ella muestra realmente cuán importante es para nuestra vida. El texto de hoy nos habla especialmente de el pueblo de Israel, y para ponerte un poquito en contexto, yo he querido mostrarte una gráfica en donde nos va a mostrar a 3 personajes importantes que intervinieron en una época especial del pueblo de Israel. Abarca los libros especialmente de Esdras y Nehemías, y para ponerte en contexto, el pueblo de Israel, recuerden, ha sido llevado en exilio por su mal comportamiento. Dios los deja a sus obras, Dios los deja a su comportamiento, y entonces el imperio de Babilonia toma a este pueblo de una manera muy brusca y se los lleva, los saca de allí de Israel, de Jerusalén. Entonces, estando allá en esos otros lugares en donde han llegado a perder gran parte de su cultura, de su relación con Dios, Dios entonces levanta otro rey, el rey Ciro, de otro imperio, de los persas, y entonces este nuevo rey gobierna ahora sobre los pueblos de Babilonia y los que ellos han conquistado, y es ahora entonces Ciro, y lo puedes leer ahí en el libro de Esdras, el que da la orden. Dios ha tocado su corazón para que los judíos, los hebreos, nuevamente vuelvan a su tierra, nuevamente lleguen a construir ese templo que había sido destruido, y es allí entonces donde entra en contexto la porción que hoy vamos a estudiar. Aquí te muestro una gráfica que nos muestra un poco el contexto de lo que vamos a estar estudiando, o de lo que vamos a leer hoy. Pero el pueblo de Israel, llegan 3 líderes a lo largo de esta historia. Hay 3 líderes que intervienen de una manera fuerte para que el pueblo de Israel regrese a su tierra y establezca el plan que Dios quería para ellos. El primero de ellos es Zorobabel, quien llega con un grupo grande, y su función principal es llegar a la tierra y construir ese templo que había sido destruido. Ahora, él lo hace, pero el pueblo se ha alejado de Dios, y cada uno está haciendo lo que bien le parece. Entonces es así como Dios manda un nuevo personaje, un siervo suyo llamado Esdras. Y Esdras es interesante porque es el discurso de él el que vamos a leer hoy en nuestra porción. Entonces manda a Esdras para que trabaje en esa parte espiritual, él como sacerdote, para que mueva nuevamente el pueblo hacia el plan de Dios. Y después, o casi al mismo tiempo, porque el rey en esta época es Artajerjes, ya ha pasado Ciro, ahora está Artajerjes, y entonces ahora Dios envía a otro personaje, y este personaje es Nehemías, y su función ahora es reconstruir los muros de la ciudad, muros que necesitaba el pueblo de Israel para su protección. Entonces allí, en medio de Esdras y Nehemías, en medio de un pueblo que acaba de reconstruir su muro, Dios les da este mensaje tan importante para sus vidas, y el pueblo de Israel toma una actitud diferente, y es de esa actitud del pueblo de Israel la que vamos a aprender para nosotros hoy como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preparemos nuestras Biblias, libro de Nehemías, en el capítulo 8, y vamos a estar allí estudiando esas marcas que a través de este libro, de esta porción, nos muestra que debería tener una buena iglesia, una iglesia bíblica realmente. Está allí en Nehemías capítulo 8. Hoy solo vamos a ver la primera parte, los versículos 1 hasta el 5. Y si Dios lo permite, en la próxima enseñanza estaremos viendo las siguientes marcas allí en los versículos 6 hasta el versículo 12. Bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de
todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mira, vamos a mirar, tomando la actitud que en este momento tuvo el pueblo de Israel, cuáles son esas actitudes que Dios quiere para nosotros como iglesia, pero cuáles son esas actitudes que Dios quiere para nosotros como creyentes, como personas, como hijos de Dios. Así que te animo a que permitas que la palabra de Dios hoy trabaje en nuestra vida, para que realmente podamos ser esos creyentes, esos hijos de Dios que Él quiere que seamos, y para que podamos ser realmente esa iglesia bíblica. No la iglesia que el mundo está queriendo mostrar, una iglesia de show, en donde el único interés es el mismo ser humano, su dinero, su realización. No, es la iglesia de Cristo, la iglesia que le da la gloria a Dios. Y estas son esas marcas, esas señales que muestran que esa es una iglesia de Dios. Mira, iglesia, es tan importante que hoy entremos y estudiemos este texto, y que de verdad le pidamos a Dios que seamos ese tipo de creyentes que conformen esa verdadera iglesia que es la que el Señor quiere. Aún en medio de esta dificultad, aún en medio de tanta información, de tantas enseñanzas, de tantas prédicas, de tantas iglesias virtuales, que tú seas un creyente ejemplar que hace realmente lo que Dios pide en su palabra. Yo sé que esto va a llenar nuestro corazón. Si lo tomas a bien, le va a dar propósito verdadero y éxito verdadero a tu vida y a la iglesia, y al plan que Dios quiere con su iglesia, aún llegando a las mismas naciones. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en este momento. Padre, muchas gracias te damos, amado Rey, por este día, por este momento. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea abierta hoy a nosotros, y que tu palabra nos hable y haga esa transformación en nuestra vida. Yo te pido que tomes esta porción, Señor, y nos la enseñes y nos muestres lo que tú esperas de nosotros como iglesia. Padre, te adoramos, Señor. Te pedimos que quites las distracciones. Te pedimos por quienes están enfermos para que les des salud. Y te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros, guiándonos a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, si estás tomando apuntes, entonces vamos a mirar nuestro primer punto. El primer punto nos habla entonces de que esa primer marca que debería tener una iglesia bíblica es que es una iglesia que entiende la preeminencia de la Biblia. Entiende que la palabra de Dios marca una preeminencia especial. Y es lo que encontramos allí en el primer versículo. Dice aquí que todo el pueblo se une como uno solo y le piden a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. Es el libro que es el que Dios les había dado a ellos. Mira, vamos a aprender aquí tres cosas muy importantes. La primera es que es el motivo que les congrega. Es el motivo por el cual ellos están allí juntos. Es escuchar la palabra de Dios, es honrar a Dios a través
de su palabra. Qué interesante, encontramos allí la palabra se juntó, y ese se juntó nos lleva de una vez a entender o a recordar Hebreos 10, 24 al 25, donde la palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que por lo contrario debemos estar juntos y más cuando vemos que ese día se acerca. Podemos congregarnos a través de esto que estamos haciendo en este momento. Y entonces el pueblo se juntó. Y mira, se juntó como un solo hombre. Se juntaron como uno solo. Y qué interesante, porque ese uno solo nos lleva a recordar lo que somos como iglesia. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo. Y somos miembros cada uno en particular. Entonces ahí estamos, aunque somos muchos, aunque estamos en diferentes lugares, somos uno solo, el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros, miembro en particular. Dios trabaja también de manera especial con cada uno de nosotros de manera particular, pero Dios quiere también aún que estemos unidos como uno solo, como en este momento estaba el pueblo de Israel. Ahora, pensemos y apliquemos esto a nuestras vidas. Hablando a la iglesia, ¿cuántos estamos en este momento conectados como uno solo? ¿Cuántos? Es más, tú puedes entrar en este momento a esta hora y mirar cuántos están conectados. ¿Estamos conectados toda la iglesia? Deberíamos. Así como nos reuníamos allá el domingo en la sede a las 10 de la mañana, en este momento, y aún más fácil porque no tuvimos que salir de nuestra casa a tomar un carro o un transporte, no tuvimos que invertir todo ese tiempo en esto, no, ahí ya en la casa, para estar a las 10 de la mañana en punto como uno solo, unidos para escuchar este mensaje. Es más fácil, pero me temo y lo he comprobado, que muchos creyentes no se unen como uno solo para escuchar la palabra de Dios. Es más, hace 8 días lo pude comprobar. No pudimos sacar nuestro servicio a la hora normal, a las 10 de la mañana, entonces salió en la tarde. Hicimos muchas cosas como familia, trabajamos varias labores y dijimos, bueno, vamos a verlo por allá a las 5 de la tarde. ¿Sí? Llegamos a las 5 de la tarde a ver el servicio. ¿Sabes que no era lo mismo? Estábamos cansados, estábamos adormecidos, no nos sentíamos bien. De mi parte me tocó pararme y hacer algo con mi cuerpo físico, porque si no literalmente me dormía. Y yo decía, cuán importante y cuánto aprovechamos cuando nos reunimos todos juntos, cuando le damos la prioridad al día para estar juntos como iglesia, escuchando la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿eres fiel en ver estos servicios dominicales? ¿Te los ves? Y una segunda pregunta, ¿los ves como un solo cuerpo? O sea, todos juntos cuando lo ponemos para que lo veamos a las 10 de la mañana. Pregúntate eso. Realmente piensa. Mira, las cosas, las condiciones están dadas para que tal vez sea más fácil que tú puedas estar en el servicio. Tal vez te quedaba lejos de tu casa llegar, pues mira, ahora está en tu casa la iglesia. Pero me pregunto, ¿lo haces? ¿Te conectas? ¿Cuál es tu excusa ahora? Tal vez podemos tener una excusa de tipo virtual, económico. Mira, tal vez hemos podido ahorrar el no poder salir en el transporte. Ahorra, haz todo el esfuerzo, aún pide ayuda si lo necesitas, para que puedas tener ese internet y para que puedas conectarte. Cuán importante es que lo podamos hacer. Y es lo que allí mostraba la iglesia. Además, una segunda cosa allí es que era ese motivo que les congregaba, pero era también su mayor petición. Ellos decían, traigan el libro. Estaban allí uno solo y pedían el libro. Qué triste, pero muchas iglesias ya no le están dando tanta importancia al libro, a la palabra de Dios. Prefieren un show musical.
Perdónenme, solo Dios es el que juzga, pero de 1 hora, hora y media, 2 horas. Y luego que sean por ahí 20 minutos de prédica. Y eso que nos aburre. Tenga que contar el pastor muchas historias bonitas para que yo no me aburra. Y Biblia, 0. O muy poquita. No, este pueblo pedía la Biblia. Traigan el libro. Mira, deberías preocuparte si vas o escuchas un lugar, una iglesia en donde la Biblia no tiene la preeminencia. Preocúpate en donde tal vez estás leyendo la porción que se lee el mismo año, el mismo día. Preocúpate si tal vez se abre la Biblia para leer un salmo o para leer una parte de la historia de Jesús y se cierra para luego hablar cualquier cantidad de cosas. Preocúpate si en tu iglesia no le dan la prioridad a la Biblia. Y hablo a la iglesia, a nosotros. Qué bueno que siempre nuestra prioridad sea: traigan el libro, como lo hacía aquí el pueblo de Israel. Que esa sea la prioridad, la palabra de Dios. No la sabiduría humana, sino que la sabiduría divina. Ese era el mayor temor y el mayor deseo del apóstol Pablo. Él quería que la gente recordara o viera no su sabiduría. Dice: mi sabiduría para nada sirve. Es la sabiduría de la palabra de Dios. Y aquí en 1 Corintios, por favor te pido que lo busquemos. En el capítulo 2, en los versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: y ni mi predicación, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una fe fundada en la sabiduría de Dios, el poder de Dios aquí en su palabra. Si tú miras los versos anteriores, dice: cuando yo fui a visitarlas, me propuse no saber otra cosa sino a Cristo, a este crucificado. No fui con abundancia o excelencia de palabras bonitas, no, traje el Evangelio. Esa debería ser nuestra petición también, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora yo quisiera que pensáramos aquí en algo, o nos preguntáramos algo. ¿Realmente estamos deseando la palabra de Dios? ¿Es nuestra mayor petición, como lo estábamos viendo ahorita en este punto? ¿O preferimos más los mandamientos de los hombres? Ojalá que deseemos la palabra de Dios. Bien, algo más aquí. Era también, y ellos lo entendían, el regalo divino, el regalo que Dios les había dado. Traigan el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, y todos entendemos que esa ley de Moisés, están hablando allí de la Torá, de ese Pentateuco, de esos mandamientos, de esa ley judía que Dios había dejado para su pueblo. La misma ley que recibe Josué en medio de ese plan que Dios tenía para su vida de llegar a esa tierra prometida. Y yo sé que todos conocemos muy bien Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y especialmente ahí estaban hablando de esa Torá, ¿sí? De esos primeros libros que tenían allí el pueblo de Israel. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y qué interesante cómo Dios honra su palabra hasta el día de hoy. Judíos que aún no creen en el Señor Jesucristo, pero creen en su palabra, en ese Antiguo Testamento, y aún Dios cómo les bendice y cómo son un pueblo especial, y cómo Dios va a trabajar con ellos también ya dentro de poco. Pero ahí, ¿por qué? Porque ellos son fieles a la palabra. Nunca se apartará de este libro
de la ley. Ese era el libro que el pueblo le estaba diciendo a Esdras que trajera. Traigan el libro de la ley de Moisés. Pero mira, ahora tú y yo tenemos una mayor bendición. Dios ha completado su palabra, ha completado el libro, ha quedado completo, y lo tenemos para que tú y yo lo podamos leer de manera completa. Acompáñame por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, y es uno de esos pasajes en donde Dios nos está recalcando que ha traído su palabra, que ha sido divinamente inspirada y que la tenemos completa para nosotros. ¿Cuántos anhelaban tener esta Biblia completa? Y ya tú y yo la tenemos en esta época de la gracia. Terminó de escribirse alrededor del año 95 de nuestra era. Y ahora está completa y no hay que añadirle ni quitarle, porque la tenemos completa. 2 de Pedro, capítulo 1, en los versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra más segura, más segura. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que la Biblia es de hombres. No es traída por voluntad humana. Lo que ocurrió fue que los santos hombres de Dios, esos hombres que Dios escogió, hablaron y aún fueron inspirados y Dios les reveló para que escribieran la palabra, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tú puedes tener la palabra de Dios, darte cuenta que no hay ni una sola contradicción en toda la Biblia, pasta a pasta, correcta en hechos históricos, correcta en hechos proféticos. Es la única que es capaz de llegar y transformar la vida de una persona. Es el regalo de Dios para tu vida. ¿Le das la preeminencia a la palabra de Dios? ¿O la tienes por allí guardada en un rincón? ¿Le das la preeminencia a escuchar el libro, la palabra del Señor? Un texto que me encanta, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, y el apóstol aquí está feliz, porque cuando la iglesia de Tesalónica recibió la palabra de Dios, que la escuchó de boca del apóstol Pablo y de los demás apóstoles, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios. ¿La deseas? ¿Crees que es la palabra de Dios? Pregúntate eso, porque tal vez esto es lo que va a marcar el rumbo de tu fe y de tu vida espiritual. ¿Crees o no en la palabra de Dios? ¿Deseas la palabra de Dios o deseas cualquier otro montón de cosas que la misma palabra de Dios? ¿Es lo más importante para comenzar tu día? La palabra de Dios fue lo más importante, y estoy hablando a la iglesia hoy, en este momento, a esta hora, o ya estás viendo esto unos días después, en un horario que medio te quedó un tiempo cansado y por ahí acostado, medio durmiéndote. Piénsalo muy bien. El regalo de Dios. ¿Qué harías tú con un regalo de Dios? ¿Cómo lo recibirías? Ojalá que así lo entendamos, como ese regalo que Dios nos ha dado, y aunque no lo preguntemos, Bien, perfecto. Vamos ahora a mirar nuestro segundo punto. Habla de cómo esa iglesia, una marca más de esa iglesia, es que es una iglesia que tiene siervos que enseñan la palabra de Dios, que enseñan la Biblia.
Lo vemos allí en la porción que sigue, ¿sí? Porque dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, de hombres, mujeres, de todos los que podían entender. Lo hizo ese primer día del mes séptimo, leyó el libro. Miren qué interesante, porque lo leyó desde el alba, podría ser como las 6 de la mañana o un poco antes, y lo leyó hasta el mediodía. Qué impresionante la manera tan especial como el pueblo recibió la palabra de Dios. Ahora veamos cómo estos líderes, esos siervos que Dios había puesto, eran unos siervos que Dios les había puesto, pero que ellos se habían preparado, ¿sí? Preparado para ese ministerio que Dios les había dado. Recordemos cómo la palabra de Dios nos dice que es Él mismo el que constituye a esos siervos suyos para enseñar la palabra, para hacer la obra del ministerio. Así que es una gracia de Dios, y que primeramente lo entendamos, que si Dios pone aquí adelante a una persona para enseñar la palabra, que si Dios está tocando tu corazón para que seas un maestro de la palabra de Dios, o lo eres de los niños, también de los jóvenes o los adultos, que entiendas que es la pura gracia de Dios, que es su gracia la que nos fortalece y la que nos pone en el ministerio. Pero algo más interesante que encontramos también allí es que Esdras, que había sido puesto por Dios, bueno, pues Esdras también era una persona que había preparado su corazón para la misión que Dios le tenía. Yo te pido el favor que me acompañes a Esdras capítulo 7, versículo 10. Está allí el libro antes de Nehemías, del que estamos estudiando, y en este preciso momento en donde Esdras está llegando a Jerusalén, pues encontramos aquí esas credenciales, ¿no? Esa hoja de vida de Esdras, y no podemos leerlo todo, pero aquí el versículo 10 es bien interesante porque dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón. Era un sacerdote y además era un escriba. No solo era el que escribía la Biblia, sino aún tenía también el poder de interpretar la palabra de Dios, de enseñarla. Y él se había preparado para ello, para hacerlo, y aún también para cumplirlo. Y yo creo que es un desafío para nosotros este personaje. Es un desafío para nosotros que enseñamos la Biblia, que tenemos el deseo de hacerlo, o que lo hacemos también con nuestros niños o nuestros jóvenes, que pensemos si estamos preparando nuestro corazón para dar la palabra de Dios, si estamos viviendo lo que estamos enseñando a los demás. Aquí había un siervo que lo hacía. Un siervo que usaba bien la palabra de verdad, como nos lo dice también la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la usa. Ahora, por cierto, no estaba solo Esdras. Si ustedes leyeron o recuerdan cuando leímos al comienzo, a su mano derecha había un montón de personas, de siervos, que lo vamos a ver luego, eran también maestros quienes enseñaban la Biblia, y a su mano izquierda de igual forma. Había un buen grupo de personas ahí en el pueblo de Israel que enseñaban la palabra de Dios. Qué desafío para nosotros. ¿Cuánto necesita la iglesia del Señor Jesucristo de verdaderos siervos, maestros que enseñen la palabra de Dios a los demás? Qué necesidad tan grande. Que se levanten hombres valientes que entienden que es por la gracia de Dios, pero que preparan su corazón todos los días para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, tal vez de pronto tú nunca lo hagas con una iglesia, pero lo puedes hacer allí en tu casa.
siendo ese Esdras, siendo ese sacerdote, siendo ese escriba que toma la ley, la escribe en su cuaderno y la da a conocer a su familia. No puedes conformarte, y estoy hablando especialmente a ti, varón, aunque sea tu mujer, tus hijos los que te arrastren a la fe. No puedes conformarte con que cada uno haga lo que quiera. No, tú eres el Esdras, el que Dios ha puesto allí en la casa para que enseñe la Biblia. Y no te puedes dormir ante la misión que Dios te ha dado. Enséñala con tu vida y enséñala con tu boca. Pero tienes que entrar a ella. Hay siervos que la enseñan. Tal vez hay mujeres allí en la casa que están haciendo la labor que deberían hacer también esos hombres. Qué bueno que lo sigas haciendo, que no te desanimes. Recuerdo a Timoteo, fue criado en la fe por su abuela y su mamá, que no había allí un papá creyente. Que lo sigas haciendo. Siga siendo ese Esdras que enseña la Biblia y que se prepara. Había un pueblo con líderes que entendían que era un llamado de Dios, que era por su gracia, pero también había un pueblo y unos líderes que entendían que toda criatura necesitaba escuchar la palabra de Dios. Si tú recuerdas la porción que acabamos de leer, el libro fue leído a hombres, a mujeres y a todos los que podían entender. A todos. Eso nos hace pensar también aún en la misma ley de Dios, ahí en Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 6 al 9, y te pido el favor que lo busques. Después de Números, ahí está Deuteronomio. Y en el capítulo 6, versículo 6, hablando de esas palabras de Dios que recibía el pueblo de Israel, y luego les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonito aquellas mamás que toman la Biblia, la imprimen y la pegan en diferentes lugares de la casa para que la podamos ver, para que la podamos recordar. Es que es a toda criatura, a toda persona que pueda ya entender, estaba allí reunida como pueblo para escuchar la palabra de Dios. Qué desafío tan tremendo, qué desafío tan grande el que también tenemos nosotros como padres. Es nuestra misión de que nuestros hijos también escuchen la palabra de Dios. Miremos lo que nos enseña aquí la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Pablo anima a Timoteo a que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué impresionante! Si tú y yo no estamos enseñándole la palabra de Dios a nuestros hijos, ellos en algún momento van a tener ese comezón de oír, van a querer escuchar y van a escuchar falsas doctrinas, falsos maestros, y se van a ir tras ellos, volviéndose a la locura, una de las mismas fábulas. Es más, tal vez tú como adulto ya estás también escuchando falsos maestros, dejando la palabra de Dios y volviéndote, oyéndote a doctrinas de hombres o doctrinas de demonios disfrazadas de espiritualidad. Es importante que recuerdes la palabra de Dios y el mandato de que todos lo escuchen, porque la gente se está alejando de la Biblia, se están alejando. Semana pasada fue tan triste, Dios nos dio la oportunidad de compartir aquí con un grupo de niños y era impresionante. Una de las niñas cómo me hacía preguntas de la Biblia, como muy pocos niños, interesada,
preguntaba y bueno, yo tenía que responder lo que decía la Biblia. Pero qué triste que al otro día la mamá de la niña llamó a Annie, bastante molesta, brava, porque le habían enseñado a la niña la Biblia, en conclusión. Porque prefieren una tradición que la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo. Ojalá que no sea tu caso. Ojalá que no sea el mismo caso de lo que pasaba con los discípulos del Señor cuando los niños querían acercarse al Señor y ellos mismos no los dejaban. Que tú estés acercando a tus hijos a Dios. Mira, todos los domingos ponemos un video en donde le decimos a los papás y a los niños que tienen una clase. Es muy triste. Si tú como creyente de la iglesia, si tú que has entrado a estos servicios y tienes hijos en tu casa y no se les has dado las facilidades para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, prédicas, enseñanzas que los maestros han hecho con mucho amor, con mucho esmero, sacrificio, para que tus hijos escuchen la palabra, porque tal vez tú no se las enseñas. Y ni siquiera eso hacemos muchas veces. Ni nos preocupamos, leemos, pero no nos movemos. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es ese link? Yo quiero tenerlo para mis hijos. No, dormidos. Y si tenemos tiempo para escribir a cualquier cantidad de gente, y no para que nuestros niños escuchen la palabra de Dios. De igual forma, los jóvenes que se reúnen en transición tienen una reunión quincenal. Que los estés animando para que estén allí, porque muchas veces el joven, su corazón tan tierno, tan despistado y tan llevado por las cosas del mundo, no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero ahí es tan importante, como papás, como lo hacía Esdras, todos los que puedan entender, y como lo hacía el pueblo de Israel, por favor reúnanse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaban todos ellos. Mira, la Biblia es para todos. Y tú estás puesto para que la enseñes a quienes te rodean. Dios levantará, constituirá a unos maestros, a otros pastores, predicadores, para que enseñen a la grey, al rebaño. Pero si no te llama a ti, tú ya tienes un llamado de enseñar la palabra de Dios a quienes te rodean, Bueno, que podamos aún por estos medios llevar la palabra de Dios a familias, a lugares, a empresas, y que nos podamos mover llevando la palabra de Dios, enseñándola. Bien, vamos a mirar nuestro último punto, y ya vemos aquí cómo esta es una iglesia que pone la Biblia como la preeminencia, que tiene siervos que enseñan la Biblia. Pero por último vamos a ver la actitud que tenía esta iglesia ante la Biblia. Y yo te pido el favor que busques Nehemías capítulo 8 y miremos cómo termina la porción que hoy estamos estudiando. Nehemías capítulo 8. Y vamos a leer allí desde el versículo 3. Nos faltó un trocito, un pedazo por leer. Y vamos a leer allí hasta el versículo 5. Bien, terminando el versículo 3, dice que el pueblo estaba atento al libro de la ley. Si lo tienes allí, atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, versículo 4, que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a la mano derecha. A su mano izquierda estaban allí Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Interesante, hombres estaban allí dispuestos, ya lo vamos a comprobar aún en la próxima enseñanza. Estaban allí para el pueblo, para enseñar, para discipular. Había ahí multitud de siervos de Dios, y ojalá y le pido al Señor que se levanten también de la iglesia siervos que quieran continuar con la misión de enseñar la palabra de Dios.
Y entonces allí estaban. Mira qué interesante la actitud que podemos aprender nosotros de esta porción que acabamos de estudiar. Porque lo primero que encontramos aquí es que ellos estaban atentos a la enseñanza de la Biblia. Lo repite allí 2 veces. Todo el pueblo estuvo atento. Qué interesante, porque esa palabra estuvo atento, estar atento, viene de un griego amat, de un término amat, que significa estar en pie, a la espera de una orden, es sin moverse. Tiene que ver también en ese término hebreo, es el término hebreo como erguirse, estarse quieto, adoptar una posición para poder escuchar. En otros textos aparece como estar en guardia, allí, atento a lo que Dios quiere. Y era lo que pasaba con estas personas. Una actitud, muchos de ellos estaban erguidos, en pie, piénsalo, por 6 horas escuchando la palabra de Dios. Tal vez otros adoptaron otra posición, pero estaban atentos a escuchar la palabra de Dios. Qué interesante, porque muchas veces, muchos de nosotros nos inquietamos para escuchar la palabra de Dios. No estamos atentos, nos dispersamos. Algunos mueven muchísimo su cuerpo. Algunos, aunque están escuchando, están con su mente en otro lado, en otro lugar, y no están atentos, no están en guardia, no están dispuestos. Algunos, su misma posición ya muestra que no están poniendo atención. Y la palabra de Dios nos dice, hey, pilas, atentos. Hay un proverbio muy hermoso en donde Dios como Padre nos está diciendo, hey, hijo, atento. Nos pasa lo mismo que como nosotros como papás cuando cogemos a nuestros hijos. Hijo, ¿estás atento? ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo? No te distraigas. Muchos adultos nos distraemos tan fácil cuando escuchamos la palabra de Dios. Muchos adultos no aguantan 20 minutos y ya están cabeceando, dormidos. Muchos pasan un corto tiempo y ya están pensando en cualquier cantidad de cosas y no están atentos a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. No desamparéis mi ley. Y es lo que encontramos aquí. Atentos. Me impactó esa definición hebrea. Atentos, erguidos, en guardia. ¿Qué es lo que Dios quiere? La misma actitud de nuestro cuerpo muestra cuán atentos estamos, cuánta atención prestamos, cuánto interés tenemos frente a la palabra de Dios. Y bueno, muy bien, aquí vamos a mirar algo más en cuanto a la porción que estamos estudiando, ya aquí para terminar. Ese estar atentos, ¿sabes que nos salva o nos libra de la misma muerte? Hay una porción bíblica, una historia que siempre me ha impactado muchísimo. Siempre me ha impactado mucho. Por favor, búscala. Hechos capítulo 20, versículo 9. El apóstol Pablo lleva un discurso en la noche bastante largo. Y a Eutico le pasa lo que tal vez a muchos o algunos creyentes les puede pasar, o para muchos es la costumbre de dormirse en todas las prédicas. Para muchos tal vez esa es la costumbre normal, sentarse o pararse a dormirse. Pues así le pasó a este personaje. Pero miremos qué es lo que le ocurre allí a este personaje Eutico, que está aquí en Hechos capítulo 20, versículo 9.
Bueno, si quieres leamos desde el 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, un poco parecido a lo que estamos leyendo ahorita estos judíos, un discurso largo, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fue levantado muerto, qué triste. Ahora la historia tiene luego un buen final, y es que se acercan y Dios hace un milagro y resucita a este joven, y luego lo llevaron vivo y fueron grandemente consolados. Pero ¿qué aplicación podemos tomar de este texto? Hablando de ese estar atentos. Mira, cuando nos dormimos, cuando no estamos atentos, cuando estamos siendo apáticos a la palabra de Dios, cuando nuestra misma postura muestra nuestro desprecio, nuestro desinterés, va a llegar el momento en donde nuestra propia vida va a mostrar nuestro desinterés o desatención por la palabra de Dios. Tal vez tomando malas decisiones que nos alejan de Dios, tal vez tomando malas decisiones que nos pueden llevar hasta la misma muerte física. Muerte física. ¿Pero por qué pasó eso? Porque te alejaste de la palabra de Dios. Que no pase en tu vida, que puedas estar atento. Y mira, el pueblo estuvo atento. Yo me imagino los niños 6 horas escuchando la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Y muchos de nosotros como pastores, predicadores, estamos preocupados porque ya vamos a llegar a la hora y tenemos que terminar pronto porque pobrecita la iglesia se cansa. Y esto me impacta muchísimo. 6 horas. Están atentos, escuchando la palabra de Dios. Que no te canses de oír la palabra de Dios. Que no veas la palabra del hombre, sino que es la palabra de Dios. Y es precisamente como termina también nuestra porción de hoy. Es que el pueblo había hecho un púlpito de madera, un púlpito en donde querían poner en alto, no a Esdras, o si podían poner en alto a Esdras, era para que pudiera él enseñar la palabra de Dios, para que los ojos de todos estuvieran atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Interesante. El Salmo 138, en el versículo 2, el salmista dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y aquí está una persona alabando al Señor. ¿Y por qué le alaba? Bueno, porque has engrandecido tu nombre. Dios, tu nombre es grande. Es más, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es más, la Biblia dice ahí que no hay un nombre mayor que Él. Has engrandecido tu nombre y tu palabra engrandecida sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Entonces están allí poniendo en alto la palabra de Dios. Es el mismo deseo que Dios quiere para todas las iglesias. Que pongamos en alto su palabra, que le demos la preeminencia. Es lo que Dios le recomendaba también a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3:15, si me acompañas por favor, ya terminando. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Bueno, desde el verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ojo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que debe ser la iglesia. Una columna quien sostiene y un baluarte quien da a conocer la palabra de Dios. Interesante, porque ese púlpito era como una torre alta para dar a conocer la Biblia. Y es lo que debe ser la iglesia. Una torre alta, un faro de luz para dar a conocer la palabra de Dios. Y recuerda que la iglesia no es un edificio. Somos nosotros, esos siervos que el Señor ha puesto para que demos a conocer la palabra de Dios. En este momento, desde nuestras casas, podemos hacerlo si le pedimos a Dios, como le hemos estado pidiendo, oportunidades para poder llevar la palabra de Dios a otros lugares.
Y el Señor lo hace porque ese es su deseo. Solo que quiere siervos dispuestos, una iglesia que lo tenga como una actitud para su vida, dar a conocer la palabra de Dios. Y esa es nuestra labor como iglesia, esa es la labor que tenemos, que podamos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, que podamos concentrarnos cada uno en nuestras casas, siendo esa iglesia pequeña en casa, concentrados en lo que Dios quiere, sin distracciones. Esas distracciones son el arma que usa el enemigo, y dispuestos a ponerla en alto, a llevarla a las demás personas. Mira, no dejes pasar, por favor, un día más en donde tú has escuchado lo que Dios quiere para tu vida y tú no le prestas atención y tú no lo pones en práctica, porque para eso es la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver en nuestra segunda enseñanza. Una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que discipula a los creyentes, una iglesia que se arrepiente de su pecado y pone en práctica la palabra de Dios, y una iglesia que está gozosa por vivir la palabra de Dios. Y no te lo pierdas, la próxima semana seguiremos aquí aprendiendo la parte final de estas marcas que Dios quiere que tengamos como iglesia. Bien, bueno, muy bien. Miren, para concluir, y lo que hemos estudiado hoy, ¿cómo lo podríamos sintetizar en 3 frases? Bueno, pues mira, lo primero que hemos aprendido es que una buena iglesia tiene la Biblia como preeminencia. No hay otro libro, es la palabra de Dios, no es el mandamiento de los hombres. La enseña en la Biblia, y por eso Dios ha puesto a siervos en esa iglesia, y qué bueno que se levanten más y que Dios toque tu corazón para que seas ese futuro siervo que enseña la palabra de Dios. Y por último, es que es una iglesia que recibe la Biblia con la actitud correcta, atentos a lo que Dios dice, atentos para no morir. ¿Recuerdas lo que leímos de Eutico? Se quedó dormido, se cayó y se murió. Y quiero aprovechar esa historia para hablarte a ti. Tal vez llevas años en la iglesia, pero estás dormido ante lo que Dios quiere para tu vida. Estás dormido al punto que no entiendes la Biblia, si eres honesto. Pero también para ti, si tal vez estás hoy por primera vez conectándote o llevas algunos pocos servicios atrás conectándote, quiero decirte algo muy importante para tu vida. Tal vez es lo más importante que puedas escuchar para tu vida. La palabra de Dios nos dice que uno de los propósitos con los cuales ella está escrita es para que tú y yo tengamos vida eterna. Este mundo, por culpa del pecado, ya tiene un juicio final, ya tiene un destino final. Y es la condenación, la muerte. ¿Sabes que la palabra muerte significa separación? Y hay una muerte física, y es cuando nuestro cuerpo se le separa esa alma que tiene adentro. Pero hay una muerte más terrible, y es la muerte espiritual. Cuando aún estando tal vez vivo físicamente como tú lo estás en este momento, espiritualmente estás muerto. Porque no estás con Dios, porque no tienes una relación con Él, porque no entiendes el plan de la Biblia para tu vida. Pero te tengo una buena noticia. El propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo es para que tengamos vida, para que pasemos de muerte a vida, precisamente. Así como pasó con Eutico, tal vez se durmió ante la palabra de Dios, se murió separado de Dios, sufrió las consecuencias. Tal vez tú hasta este punto has sufrido las consecuencias de estar alejado de Dios o alejada de Dios. Pues mira, la oportunidad tan bonita, o el cuadro que nos muestra este joven Eutico que murió, es que Dios lo resucitó. El cuadro es que Dios te quiere a ti dar vida, una vida nueva, una vida eterna. Y la manera como puedes tenerla es entendiendo lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Él murió en la cruz, derramó toda su sangre para limpiar nuestros pecados, que son muchísimos, para quitarte esa carga de pecado tan fuerte que tenemos, que nos deja vacíos y tristes en todo momento. Murió, fue crucificado, pero resucitó al tercer día en poder y en victoria. Y por eso es un día como hoy celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, diferente a cualquier otro Dios inventado por el hombre con D minúscula. Él es el Dios con D mayúscula, el Creador, el Todopoderoso.
el que dio su vida por nosotros en esa cruz. Fue levantado de la tumba y ahora toca tu corazón para que tú te arrepientas de una vida que has llevado hasta el momento de pecado y para que puedas nacer a una nueva vida, a una vida nueva, que puedas levantarte, tal vez si estás muerto espiritualmente, lejos de Dios, que puedas en este mismo momento levantarte a una nueva vida. ¿Cómo lo hago, Diego? ¿Cómo puedo tener eso para mi vida? Es muy sencillo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10 que es confesándolo con nuestra boca, pero creyéndolo con todo nuestro corazón. Y en este momento, si quieres, podemos terminar orando. Y el inicio de esta oración es para ti, que Dios ha tocado tu corazón, que entiendes que estás perdido, que estás lejos de Dios, que estás en el pecado. Y que quieres salir a una nueva vida, pues mira, es la oportunidad. Dios dice que Él toca nuestro corazón y que Él está esperando que le abramos la puerta y que lo dejemos entrar. Pues eso es lo que puedes hacer en este momento. Comenzar una relación personal con Dios a través de arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Jesucristo y abrirle la puerta de tu corazón. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos, no te dé pena quién está al lado. Igual todos que podamos cerrar nuestros ojos para terminar en oración. Y con los ojos cerrados, ora a tu Padre que ve el secreto y lo profundo de tu corazón. Y dile estas palabras, dile: Dios, perdóname, soy pecador y entiendo que estoy muerto espiritualmente. Creo en ti, Jesús. Sé que moriste en la cruz por mis pecados. Resucitaste para darme a mí también vida nueva y vida eterna. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Pongo mi fe hoy en ti y solamente en ti, Señor. Y te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí y que seas de hoy en adelante mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Sálvame, Señor, de la condenación y de la muerte eterna y dame una nueva vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, y quisiera también que termináramos orando como iglesia, allí con los ojos cerrados, diciéndole: Padre, gracias por este día, gracias por la enseñanza de tu palabra, gracias que podemos cantarte. Y Señor, ayúdanos a ser un creyente ejemplar para conformar esa iglesia bíblica ejemplar. Ayúdanos, Señor, a tener esa cita diaria contigo. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner atención a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a cambiar esas malas actitudes que tú nos has señalado con tu palabra y que no hemos tenido la humildad, la valentía y la obediencia para cambiar. Doblega nuestro corazón, Señor, y permítenos hoy arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestro corazón duro, de nuestro cuello endurecido, Padre, y poder caer de rodillas y decir: Señor, quiero cambiar como hijo tuyo, quiero comenzar a hacer las cosas bien, a poner atención a tu palabra, a tener una cita contigo, a discipularme, a no perderme ninguno de estos servicios, a conectarme contigo, a enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. Ayúdame, Señor, porque solo en tu gracia lo puedo hacer. Y yo te pido, Padre, para que tú pongas tus manos de bendición, de gracia, de ayuda sobre cada uno de los hogares que en estos momentos están reunidos, sobre cada una de las personas, y para que tú actúes poderosamente por medio de tu palabra que escuchamos hoy. Padre, gracias, te entregamos la semana, Señor. Guárdanos, cuídanos, llévanos de tu mano, protégenos, sana a quienes están enfermos, Padre. Ayuda, Señor, a esos médicos, enfermeros, personal de la salud que están batallando. Y ayúdanos, Señor, pronto a salir de esta situación especial que estamos viviendo. Pero que salgamos renovados, que más personas te conozcan, Señor. Te lo pedimos y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bueno, muy bien, iglesia, gracias al Señor por su palabra, por su palabra. Nos vemos en los discipulados, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Muy bien, iglesia, qué bueno si llegaste hasta este punto del servicio y que le pudiste sacar un tiempo a nuestro Señor para poder congregarnos, así sea de esta forma virtual. Que recordemos cada uno de los aspectos que nuestro pastor nos enseñó por medio de la Biblia en este estudio de la Biblia, y que lo guardemos en nuestro corazón, recordando que no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino más bien hacedores de ella, poniendo en práctica cada una de las cosas que Él, por medio de su palabra, nos ha enseñado. Y nuestro pastor Diego le hacía una invitación muy especial de pronto a quienes nos estén visitando por primera vez en estos servicios en la virtualidad, o ya llevan algunos domingos, ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Si tú le hiciste, esta invitación es para ti. Te invito a que te pongas en contacto con la persona que te pasó el link o con nosotros, con la Biblia dice de Cúcuta, para que ahora empieces un crecimiento. La Biblia nos asemeja como unos arbolitos que empezamos pequeños y lo ideal es ir creciendo y creciendo. Y es por medio de un estudio que tenemos, el discipulado, que puedes empezar a crecer en él. Iglesia, les amo de todo corazón y espero nos veamos muy pronto. Es muy importante que estemos en nuestros hogares cuidándonos los unos a los otros. Feliz domingo.